Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. El fin de semana navegamos en situaciones rarísimas, porque primero había mucho viento, después no había nada de viento, cosas que suelen suceder. Los que estaban afuera tuvieron más viento, los que estuvieron adentro. No sé cómo les fue a la tarde, pero la tarde la verdad que había bastante poco viento. Eh, Vayamos al tema de la clase. ¿Hay alguna cosa, algún algo que alguien quiera preguntar respecto de lo que más está haciendo hasta ahora? ¿Alguna consulta en particular? ¿Algún problema con algún trabajo práctico? Sí, no, blanco, De negro. momento, de momento no, Claudio, hasta no recibir las correcciones. Imagino que si de las correcciones hay algún error, Ah, debe tener. bueno, está bien, sí, de ahora en digamos, esta sería como la última clase teórica y de ahora en más van a seguir trabajando con Mónica el tema de los trabajos prácticos que les iremos mandando. Este, No, lo único que hay que hacer es hacer los trabajos prácticos, probar y ver que no hay nada delirante. Así que yo lo primero que quería hacer era repasar un temita que no me quedé muy contento de la clase pasada con cómo quedó, que tiene que ver con cómo poner una marcación en la carta. ¿Sí? Así que denme un segundito. Vamos a... Espera, porque algo no está funcionando bien acá. Che, acá estamos. Ahora sí. Ahora sí están viendo lo mismo que yo. Están viendo una parte de la carta. ¿Sí? Sí, perfecto, Gallo. Ahí está. Que me pase por Bueno. WhatsApp a mí, no tiene que arreglarlo con vos, me lo tiene que pasar a mí, ahí está el problema. Decirle que vos no tenés nada que ver con los pagos. Espera que vamos a silenciar a uno acá que estaba conversando. Ahí está. Bueno. Venía lo más interesante. ¿Eh? Venía lo más interesante. Sí, venía la parte más heavy. Pero bueno, ya está. Bueno, ahí se alcanza a ver. Espérenme que vamos a dejar de compartir y empezamos de vuelta porque no se ajustó bien el video. Un segundito. Bien. Ahora se ve con más nitidez. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está la boya 1 en A. ¿Sí? La idea es ver cómo ponemos una marcación en la carta, dada la marcación y el punto notable, y cómo trazamos la línea de situación. Supónganse que, porque esto la verdad que no me parece que haya quedado bien desarrollado la clase pasada, así que voy a insistir sobre esto, y si alguno tiene alguna duda, lo puede decir. Supónganse que nosotros estamos marcando la boya 1 en A con un compás portátil de marcación o con una pínula, y que el valor que obtenemos es una marcación, a ver, es una marcación magnética que es igual a 280 grados. ¿Sí? 280 grados. Ya todos sabemos que la marcación magnética era es marcación verdadera. Mejor dicho, perdón, que la marcación verdadera es marcación magnética más la declinación actualizada. ¿Está bien eso? Y que la declinación actualizada que tenemos para el Río de la Plata, que utilizamos, son menos 10 grados, ya que es al oeste, en esta parte del Río de la Plata. Con lo cual, si hacen la cuentita, le va a quedar que la marcación verdadera es de 270 grados. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es, tengo que dibujar la línea de posición desde donde vamos a ver a ese punto notable con 270 grados. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo
¿cómo hacemos? Esta era la pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Primero ubicamos el centro de la regla HD. Acá justo está dando. Me está dando un poco de reflejo ahí, pero bueno, no tengo mucha otra forma de hacerlo. Fíjate de apagarle la luz que la cámara va a ser. ¿Se adapta sola? Sí. Bueno, ahí vamos. Apagamos la luz. Ah, no te puedo creer. ¿Ves más la cámara que yo? Sí, señor, es inteligente. Es tremendo. Está Lucas, que está en el tema. Esperá porque yo necesito ver también, si no, vamos a empezar a decir cosas que no son. Bueno, entonces decíamos, ahí tenemos la boya A, ¿sí? Está en el centro de la pantalla, todos la ven. ¿Cómo hacemos para determinar los puntos desde donde nosotros vemos a la boya con una cierta marcación verdadera? ¿Ok? ¿Qué hago? Ubicamos el talco, la regla HD, con el 0 puesto sobre el punto notable. ¿Sí? Y si nosotros lo vemos con 270 grados, que está acá, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde están los puntos con los que nosotros vemos a esto a 270 grados? ¿Están de este lado o están de este lado? Están del lado opuesto. Yo les decía el otro día, tienen que poner el talco con la parte corta de la dirección, pero en verdad, ¿por qué es eso? Porque los puntos con los que se ve a 270 están todos de este lado de la línea. Están todos acá. Son esta parte. Si yo me pongo en un punto de cualquier punto de esta línea y miro hacia allá, vean ustedes que el ángulo con que lo veo son 270 grados. Es todo el ángulo desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No. O sea, No se perdón. O sea, yo tengo la. No, más fácil lo hacemos. Dale. No, dale, tira. No, la consulta es, o sea, ¿cuál sería el punto notable? Porque también 270 grados me da. La boya del esa. otro lado. La boya, esta que está ahí. Claro, por eso te digo, pero el talco vos lo orientaste hacia Playa Honda, digamos. Yo el talco, lo que tengo que hacer primero es ubicarlo en cuadratura con los meridianos y los paralelos y poner el centro del talco en el punto notable. La pregunta ahora es, ¿de qué lado va a estar la línea de posición? Si es así, espera que termine esto. O si es del otro lado, o si es así. ¿Se entiende? Dale, adelante. ¿Quién está hablando? Vos pones el centro del talco en el punto notable. Exacto. Y el 0 apuntando al norte. Sí, por eso digo, tiene que estar en cuadratura con la carta. En la carta tienen un montón de líneas paralelas, que son paralelos y meridianos, y con eso ustedes se ubican para que esté bien apuntando al norte, para que esté bien orientado hacia un meridiano. La pregunta es, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy desde allá o estoy desde el otro lado? O sea, ¿para qué lado trazo la línea de posición? Y van a estar al este, obviamente. Si vos lo estás viendo con 270, estás al este de la boya. Estás de este lado. Claro. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de acá, cuando miro para allá, miro 270. Claro. ¿Bien? Eso no lo entendí. Si miro desde el oeste, ¿qué veo? 90. Claro, si vos estás de este lado, si tu línea de posición está de este lado del punto notable, está hacia el oeste, entonces cuando vos mires al punto notable lo vas a ver con 90 grados. ¿Sí? Porque tu ángulo va a ser esta es tu marcación. O sea, cuando vos estés de este lado de la línea, cuando vos estés hacia el oeste, tu marcación ¿cuál es? El ángulo desde el norte y hasta el punto notable. Del norte al punto notable, el ángulo son 90 grados. Pero si la marcación verdadera decía que era 270, entonces yo tengo que estar del otro lado. Por eso, digamos, la parte técnica de resolverlo es poner la parte cortita de la regla HD en la marcación y dibujar la línea de este lado. Claudio. Sí. Entendemos perfectamente que el punto notable es el punto A y vos pusiste el centro del talco contra el punto A. ¿Entendimos bien? Sí, entendimos. Sí, la boya, perdón. Sí, la boya. Sí, señor.
entendimos perfectamente que lo tenés que orientar hacia el norte. Sí, Y después me bien. aparece la variable 270 grados, que no sé por qué lo elegiste, si es arbitrario o me perdí algo. No, esa es nosotros dijimos, tomamos una marcación magnética de 280, cuando voy a la carta necesito corregirlo por la declinación, y 280 de marcación verdadera me da 270 de marcación, perdón, 280 de marcación magnética me da 270 de marcación verdadera. Con lo cual, nosotros estamos viendo este punto con 270 grados. ¿Está claro? Si ustedes, yo de vuelta, me ubico acá, pongo en 0, el 270 queda hacia el oeste. ¿Está bien? Pero si yo miro desde acá hacia allá, ¿con qué ángulo lo voy a ver? El ángulo con que lo voy a ver es este que está acá. Son 90 grados. Igual, Claudio, convengamos que si yo estoy navegando y veo tierra, ya sé que es para el lado este, ¿o no? ¿O está mal lo que digo? No, vos podés estar navegando y tener tierra al sur o al norte. Si estás navegando en la zona de San Isidro, tenés tierra al sur y tenés al este y al norte. Pero, a ver, lo que yo quiero que se entienda es dónde dibujo la línea de posición con una marcación dada. ¿De qué lado voy a estar del objeto? Ustedes siempre van a estar del lado, la línea de posición siempre va a estar del lado contrario a la marcación verdadera. Como la marcación verdadera era 270, que es de acá hacia acá, ustedes van a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque los puntos de este lado son los que tienen una marcación de 270 grados hacia ese punto notable. ¿Se entiende eso? Clau, sería como que vos cuando mirás por el, ¿cómo se llama el aparato ese que vos sacás el rumbo? La regla HD. No, pero el que usás en el barco en sí, que tiene un nombre. El compás. El pínula. Eso, lo que dice Dami. Cuando vos mirás como si fuese en el centro del talco ese. Entonces, cuando vos mirás hacia el oeste, todo lo que está al oeste lo ves como puesto en planta, como está ese círculo que está ahí. Entonces, todo lo que te queda hacia el oeste, en realidad vos cuando lo sacás con el talco, lo sacás para el lado del este, pero vos estás en el centro del talco cuando vos mirás, digamos. Para tener una situación gráfica de cómo mirás, digamos. Claro, pero en verdad no estás en el centro del talco. No. En el centro del talco está el punto. Está el punto, correcto. Vos estás de este lado. Correcto, pero yo digo que es como si para imaginarse, puesto en planta, si hubiese otro talco, digamos, ese compás que tenés ahí, es como que vos estás parado en el centro y vos mirás hacia el oeste. Claro. No sé si me explico lo que digo. Claro, por eso, como vos mirás hacia el oeste, que es hacia acá, tu línea de posición es opuesta a lo que estás mirando. Exacto, exacto. ¿Se entiende mejor ahora o no? ¿O hay alguien que no lo termina de ver? Sí, acá simplemente marcanos dónde estarías y hacia dónde te vas dirigiendo, que entendemos que la línea de posición es esta. Vos estás... El barco, digamos, el barco estaría sobre la P de playa, digamos, por decir algo. Claro, claro, exacto. Ahora sí, ahora sí. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos puntos son los que están del otro lado de la marcación. Si yo miro a 270, ¿sí? Estoy mirando para allá. Fíjense que el ángulo, cuando miro para allá, se mide desde el norte, 90, 180, 270. Estoy apuntando para allá con mi marcación. No tiene nada que ver la proa del barco acá. ¿eh? Claro. Después veremos cómo juega. Es como que estás parado en otro círculo, otro compás, que tiene la misma representación que la del talco. Sería como un segundo, digamos, compás. Exacto. Entonces, cuando vos mirás hacia el oeste. Cuando vos mirás hacia el oeste. Claro. Entonces, si vos mirás hacia el oeste, ¿de qué lado estás? Estás del este. Por eso decimos, estamos del lado contrario a la marcación que estamos viendo. Y todo se resume en poner la parte corta de la regla HD en la marcación. Y ustedes están del lado opuesto. Claro. ¿Sí? Veámoslo de otra manera, con otra cosa, a ver si es más fácil entenderlo. Capaz que eso se hace muy gráfico cuando estemos en algún barco que tenga un compás. Claro, sí, exacto. Entonces, si nosotros vemos que en el compás dice 360, la prueba del barco, ¿dónde estamos nosotros? Estamos... Claro. La posición sería el 180, sería para el otro lado. A ver, digámoslo de esta manera, capaz que es más fácil de entenderlo. Cuando vos tomás una marcación y ves algo hacia el sur,
¿Cuál es tu posición respecto de respecto de ese punto? Estás al norte. Exacto. Ahí está, Bueno, eso. o sea, estás en el lado opuesto, claro, estás en el lado opuesto de lo que estás viendo. Por eso, en el ejercicio que decíamos que lo veíamos a 270, nosotros en realidad estamos del lado del 90, estamos del lado opuesto. Es exactamente lo mismo. ¿Se ve? Si yo veo algo hacia el oeste, ¿de qué lado estoy? Estoy del este de ese objeto. ¿Por qué? Porque estoy 180 grados de la marcación que estoy viendo. Entonces la línea de posición es desde el centro del talco y en el sentido contrario de lo que estoy viendo. ¿Quedó un poquito más claro ahora eso? Ahora mejor, sí. ¿Sí? Y ahora Bueno, sí, un poquito. como van a tener Sí. como van a tener ejercicios con esto, porque la verdad que una de las partes de Timonel es primero ubicarse y después calcular cómo voy de un punto a otro. Entonces ahí lo van a tener, lo van a ejercitar, ¿sí? Pero háganse la pregunta todo el tiempo para ver cómo lo sacamos. Bueno, dicho, sí. Una pregunta cortita para no retrasar. En el mismo ejercicio, si yo hubiese tenido una marcación de 180 grados en lugar de 270. Sí. Entonces, ¿desde dónde estoy mirando a la boya A? ¿Desde el norte? Claro, exacto. Okay. Vos estás, digamos, ¿cuál es el método para ubicarse? Vos mirás al punto notable con una marcación. Entonces, pero vos no sabés dónde estás. Entonces, voy al punto notable y me ubico del otro lado, del lado opuesto de la marcación con el que lo estoy viendo. Por eso que la recta daba 270 la marcación y nosotros nos ubicamos del 90, del lado del 90. ¿Está bien? Claudio, te hago una consulta. Dale. El punto notable, yo lo diviso, pero lo que me marca a cuántos grados está es la pínula. Sí, claro, sí. Yo no tengo pínula, tengo que ir directamente a la carta, ver el punto notable. No, si no tenés pínula, lo que podés hacer para tomar una marcación sin una pínula es apuntar con la prueba de la embarcación, que es exactamente lo mismo. Y de ahí... Y ahí tenés la marcación magnética. La pasás a verdadera y después la llevas a la carta. Okay. ¿Se entiende? O sea, si vos no tenés... ¿Cómo? No entendí lo de la prueba, no entendí, no, perdóname. Suponé que vos no tenés un compás portátil de marcación. ¿Cómo le tomás la marcación a algo? Bueno, si vos le apuntás, es lo mismo, o sea, si le apuntás con la prueba del barco, es lo mismo que tomar una marcación eso. ¿Por qué? Porque el compás se orienta con el norte y te dice... ¿Está bien? Está hablando del fijo al barco. Siempre que tenga un compás el barco. Claro, por eso yo me quedé pensando, digo, ¿qué tiene que ver con la prueba? Un compás en el barco. Siempre que tenga compás. Astronómica. En verdad, si no tenés un compás en el barco, no tenés el barco habilitado para navegar en la zona de la plata interior. Nosotros hemos tenido compases en los H19 y se los sacamos cuando se generaba mucho conflicto al principio del año. Porque al principio del año, entre que mirás las velas, lo escuchás al instructor que te da 14 órdenes por minuto, tratá de que no se te caiga la factura, de no mancharte con el mate y de llevar el barco más o menos derecho, el compás era un quilombo más. Entonces después lo sacamos. ¿Está bien? Pero la verdad que sí, que todos los barcos tienen compás. Las embarcaciones deportivas tienen un compás. Necesitan tenerlo y lo tienen. Bueno, seguimos moviendo. Vamos al tema de hoy. A ver si se ve. Estamos viendo la pantalla de Timón en el 2021, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Nosotros hablamos de los 4 problemas de la navegación y ya atacamos la situación. La profundidad la estuvieron viendo con Mónica. La distancia la vamos a ver, porque más que un problema es solamente una formulita, así que la vamos a ver mientras hagamos los trabajos prácticos, y lo que nos queda es el cómo llego, cómo voy de un lugar a otro. ¿Cómo hago si estoy ubicado en un punto para dirigirme a otro punto? ¿Sí? La dirección es el problema del rumbo. Hablamos de rumbo sin definirlo, ya lo vamos a definir. Entonces primero vamos a ver cuáles son las componentes que afectan a la navegación de un velero en cuanto a su dirección
y también a su velocidad, ¿sí? Hay tres cosas que hacen que el velero se mueva, siempre que estamos hablando de vela, ¿no? Una es el empuje bélico, que es la resultante del viento sobre las velas. Digamos, dependiendo del ángulo, vamos a ver qué pasa con cada uno de esos ángulos. La otra es el abatimiento, que el abatimiento es el resbalamiento que tiene el velero sobre el agua, o sea, cuánto se resbala el velero sobre el agua. Ahora vamos a decir varias cosas del resbalamiento. Yo vi en una clase de Cristian, que Cristian lo daba como la resultante de una diferencia de fuerzas, y eso es una manera, es un abordaje interesante, pero que nos sirve poco para el cálculo. Entonces vamos a ver un poquito más cómo hacemos para calcularlo, y no tanto qué significa. Yo les voy a dar una versión abreviada de lo que significa y cómo es que se maneja, pero en principio es lo que nos resbalamos sobre el agua. Y después está la deriva, como otro aporte al movimiento del barco, que la deriva es la resultante del movimiento del agua. Ya van a escuchar por ahí la expresión navegar a camalote. Navegar a camalote es cuando uno se deja llevar por la corriente. O cuando uno está a la deriva, ¿no? Cuando uno está a la deriva, ¿a dónde va? ¿Va a dónde lo lleva la corriente? Ese es el sentido. Así que repasemos de vuelta este esquema de fuerzas de un barco navegando en ceñida. La fuerza total del plano bélico ahí está representada por una flecha verde. Esa flecha verde es la sumatoria de todas las fuercitas que se ejercen sobre la vela cuando el barco navega en esa dirección, ¿sí? Y es más o menos perpendicular a la cuerda de la vela. La cuerda de la vela es lo que une el palo con el extremo posterior de la vela. La fuerza total del plano bélico, entonces, es esa fuerza que es perpendicular y que tiene ese sentido, y que para entenderla, o para entender cuáles son sus efectos, la dividimos en dos. Una que está en el sentido del movimiento del barco, y la otra que es la fuerza que produce la escora, ¿sí? La fuerza verde más clara es la que produce la propulsión. Fíjese que la fuerza total del plano bélico es bastante más grande que lo que empuja el barco, ¿sí? Es bastante más grande, sobre todo en rumbos de ceñida. Y la fuerza roja, que sería perpendicular al movimiento, esa fuerza está anulada es la que genera la escora y es la que anula la quilla. Digamos, en los veleros que no tienen quilla, si ustedes no ponen el peso por afuera de la borda del barco, difícilmente puedan mantener ese barco derecho. La propulsión, entonces, es la que nos marca el rumbo, ¿sí? Esa fuercita verde clara es lo que nos va a marcar el rumbo. ¿Y qué cosa es el rumbo? Bueno, el rumbo es el ángulo medido desde el norte y hasta la línea de crujía de la embarcación. ¿Está bien? El rumbo es el ángulo desde el norte y hasta la línea de crujía de la embarcación. En esta imagen que tenemos acá, vamos a ver que hay un norte verdadero y un norte magnético, ¿sí? Ya lo vimos esto con marcaciones, es exactamente lo mismo. El rumbo verdadero es el que está tomado desde el norte verdadero, y el rumbo magnético, marcado en rojo en esa figura, es el que está tomado desde el rumbo magnético. La diferencia entre los dos es la declinación magnética. Una preguntita acá. Esa declinación magnética en ese lugar, ¿es hacia el este o es hacia el oeste? Hacia el este. Hacia el este. Bien, ¿hay alguien que crea que es hacia el oeste? Yo creo que es hacia el oeste. Yo también creo que es hacia el oeste. Sí. Si estamos en el Río de la Plata, es al oeste, ¿no? No. Estoy hablando de este gráfico, no del Río de la Plata. Ustedes están en este gráfico ahora. ¿Sí? ¿Hacia dónde les parece que es la declinación magnética? Hacia el este, perdón. La declinación magnética es el ángulo desde el norte verdadero y hasta el norte magnético.
No, ¿Sí? no, este. Es este, ¿está bien? Este. Sí. Sí, este. Acuérdense, vamos a hacer un dibujito. Acuérdense, espera, a ver. Vamos a dejar compartir. Vamos a compartir este. A ver. Bien, perfecto. ¿Se ve la pizarra? Sí. Este es el norte verdadero. ¿Sí? Está en negro la pantalla, Claudio. ¿Cómo? La pantalla está ¿No en se ve? negro, ¿eh? No. No, no Ah, se ve. perdón. Perdón. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. A ver si se ve ahora. Ahí sí. Sí. ¿Ahí se ve? Bien. ¿Qué es el norte verdadero? Si el norte magnético está de este lado, ¿sí? La declinación magnética es el ángulo desde el norte verdadero y hacia, esa sería la declinación magnética. Claro. Y hacia el norte magnético. En ese caso, ¿el norte magnético para qué lado está? Oeste. Oeste. Está al oeste. Entonces, cuando yo mida, desde el norte verdadero, mido el rumbo verdadero. Y desde el norte magnético, mido el rumbo magnético. Claudio, La fórmula general... Perdón. una pregunta. Dale. Si bien nosotros estamos aprendiendo tanto el orden, el verdadero como el magnético, Sí. se navega con el magnético, ¿verdad? Se navega por el magnético en el compás de la embarcación, pero en la carta se navega por el verdadero. Ok, ¿y el GPS qué me muestra? ¿El verdadero o el magnético? Ninguno de los dos. Ajá. El GPS te muestra lo que vamos a ver dentro de un ratito. Ok. Que lo que te muestra el GPS es la suma de todos los movimientos. El GPS no entiende nada de rumbos. Lo único que entiende es de posiciones sucesivas y en función de esas posiciones sucesivas va haciendo el cálculo de cuál es tu movimiento sobre el agua o sobre la tierra o sobre lo que vos te estés moviendo. Al GPS no le interesa dónde vos apuntas, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito enseguida igual. Bueno, entonces, la fórmula general es rumbo verdadero igual a rumbo magnético más la declinación actualizada, ¿sí? Fíjense que en el gráfico que está ahí arriba, como la declinación es hacia el oeste, el rumbo magnético es más grande que el rumbo verdadero. ¿Está bien? Entonces, De vuelta, perdón. ¿Cómo? Fíjense que como el norte magnético que está en rojo es hacia el oeste del norte verdadero, y yo el rumbo magnético lo mido desde el norte magnético, ¿sí? El rumbo magnético es más grande que el rumbo verdadero. ¿Estamos bien con eso? Sí. ¿Sí? Vean que ahí en el gráfico el rumbo magnético es más grande. ¿Cuánto es más grande? La declinación magnética. ¿Y cómo tiene que ser la declinación magnética? En este caso, que el norte magnético está al oeste, tiene que ser negativa, porque es la única manera de explicar que la suma de rumbo magnético más declinación actualizada sea más chica que el rumbo magnético. ¿Se ve eso? Sí. ¿Sí? Bien. En la situación que está planteada en el ejercicio a ver, ahí volvimos. Sí. Fíjense que el norte magnético está hacia el este del norte verdadero. ¿Sí? Aplicando la fórmula de recién, rumbo verdadero igual a rumbo magnético más la declinación actualizada, que es hacia el este, porque el ángulo que hay desde el norte verdadero al norte magnético es hacia el este, es positiva. ¿Sí? Entonces, lo que vean en el compás magnético va a ser más chico que lo que vean en la carta. Todo eso para decir qué cosa, que el rumbo que sigue la embarcación es el ángulo desde el norte y hasta la línea de crujía de la embarcación. Ese es el rumbo. Entonces, esta es la primer componente de movimiento.
¿Está? El primer componente de movimiento es hacia donde nos empuja el viento. Dejémosla por un instante en suspenso. Ahí está la definición. Ángulo medido desde el norte y hasta la proa. Será verdadero si lo medimos desde el meridiano geográfico y será magnético si lo medimos desde el meridiano magnético. ¿Sí? O sea, cuando mido con un compás portátil, voy a medir magnético. Y si tengo un instrumento magnético o me tengo que referir a la carta, lo que voy a tener ahí es el rumbo verdadero. Esa es la diferencia. La diferencia entre el verdadero y el magnético es la declinación del lugar. Sí, ¿ibas a decir algo? Claudio, me quedó claro que el rumbo verdadero es como que no tiene un instrumento, ¿no? Solo el magnético a través del compás y el verdadero lo sacás a partir de la carta. Exacto. El rumbo verdadero vos lo vas a obtener normalmente o lo vas a calcular desde la carta. O sea, el ejercicio más habitual, ¿cuál es? Estoy en un lugar, quiero ir al otro, ¿cómo calculo el rumbo verdadero y qué le tengo que decir al timonel? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar de la carta, queremos ir a otro lugar de la carta, calculamos el rumbo verdadero que tiene que hacer el timonel, y después al timonel le tenemos que dar la corrección con la declinación, porque el timonel no ve nada verdadero, el timonel ve el compás que es magnético. ¿Se ve eso? Hay embarcaciones de porte que lo que tienen son lo que se llaman girocompases, que son compases que apuntan al norte, y entonces lo que te muestra siempre es el rumbo verdadero. Pero son embarcaciones, digamos, son instrumentos más viejos, son muy voluminosos, son pesados, y en embarcaciones deportivas no existen esos aparatos. ¿Está bien? Claudio, puedo hacer una pregunta por ahí un poco medio tonta, pero tengo la duda. El tema no es hay preguntas tontas, Dale. todo relacionado con lo que es una embarcación a vela. En el caso de embarcaciones a motor, ¿también se necesita compás, pínula, todo? Claro, sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. La única, a ver, ¿cuál es la única diferencia entre una embarcación a vela y una embarcación a motor? Primero que las cosas pasan más rápido, porque va más rápido, pero si vos te tenés que ir a Colonia, o tenés que ir a cualquier lugar, vas a poner el rumbo en tu compás y vas a navegar hacia rumbo. ¿Está bien? Okay. Perfecto. Es muy habitual que las embarcaciones a motor naveguen en los lugares más cerrados, como son los ríos del delta, entonces no necesitan tanto rumbo, lo que necesitan es saber en qué esquina doblar. Pero si vos te vas a Colonia, a Montevideo, a Punta del Este con una embarcación a motor, vos tenés que saber qué rumbo hacer. Después está el GPS, es otra cosa, pero vos tenés que saber qué rumbo hacer. ¿Ok? Bien, entonces, la fuerza de propulsión que veíamos antes, que es la que está en verde claro en esta imagen, es la que nos va a dar el rumbo de la embarcación. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Qué más? Dijimos que había tres componentes. El otro es el abatimiento. Y el abatimiento dijimos que es el resbalamiento que se da por la superficie del agua. Imagínense un lago donde no hay corriente, o sea, cero corriente. Si yo voy navegando de ceñida, ¿sí? Voy a tener un resbalamiento sobre el agua. O sea, el barco no está perfectamente adherido al agua, se puede correr de su rumbo. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, primero vamos a decir lo que está acá en la diapositiva esta, que dice que la fuerza anulada por la quilla, de manera dinámica, es la que aporta el abatimiento, esa fuerza transversal. Y que la manera de medirla es sobre la estela de la embarcación. Ahora yo les voy a dibujar un método para ver cómo podemos hacer para medir la estela, que es bastante sencillo. ¿Sí? Y siempre el abatimiento es hacia sotavento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el viento nos va empujando todo el tiempo a sotavento. Entonces, en una navegación de este tipo, el abatimiento es lo que hace que, queriendo ir hacia el punto a la línea punteada que sigue la línea de la crujía de la embarcación, nosotros en verdad estamos cayendo todo ese ángulo. Ese ángulo que está ahí es el ángulo del abatimiento. ¿Sí? Y si ustedes ven, fíjense que lo pueden medir sobre la estela de la embarcación. ¿Ok?
¿Por qué? Porque es lo que me voy es lo que me voy separando de mi estela. ¿Cómo hacemos para medir sobre la estela? A ver. Imaginen la popa del barco, ¿sí? Que está acá. ¿Ok? Y que un día que están en la marra, lo que hacen es, se mandan una línea así que abarque toda la popa, toman desde el palo, desde algún lugar que esté fijo y que esté libre, y van midiendo estos ángulos. ¿Sí? Miden todos estos ángulos que están acá. ¿Está bien? Entonces, le va a dar, no sé, estoy tirando números por tirar, pero supónganse que da 10 grados, que sería desde la crujía hasta acá, que les da 20, y después para el otro lado igual, les da 10 y les da 20 grados. ¿Sí? ¿Ok? Ustedes salen y marcan eso y se van a navegar. Entonces ponen el barco de ceñida, y lo que hacen es, con un cabo suficientemente largo y algo que flote sobre la superficie del agua, lo tiran. ¿Cómo creen que se va a orientar eso que ustedes tiran al agua atado al barco y que va a quedar en la estela del barco? ¿Cómo creen que se va a orientar? ¿Alguien cree que se va a orientar en el sentido del abatimiento o no? ¿Va a ir hacia un costado? Y por el dibujo que mostraste antes, quedaba la flecha punteada hacia Barlovento, quedaba, ¿no? La línea punteada, no sé si era, supongo que exactamente. Este gráfico que está acá. Claro. ¿Sí? Fíjense que cuando yo tiro algo que flota sobre el agua, ese algo que flota sobre el agua va a quedar sobre la estela del barco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se apoya en el agua y queda apoyado ahí. Y que el ángulo que medimos en esa reglita que hicimos recién en la, ¿cómo se llama? Popa. En la popa de la embarcación, lo que nos va a medir es justamente el ángulo. Entonces, ese es el ángulo del abatimiento. Claudio, una pregunta. Pero ¿para dónde caería? ¿Por qué caería a Barlovento y no a Sotavento? No, cae a Sotavento siempre. Siempre vos caes hacia Sotavento. A Barlovento no te caes. Alguien había querido hacer una pregunta recién. Sí, yo. Una pregunta. Este dibujito que acabas de compartir con los ángulos. Sí. ¿Es algo que se dibuja en la prueba del barco? La popa. ¿La popa del barco? Sí, es algo. No, este es un método para medir el abatimiento. Está bien, pero si yo lo quisiera hacer realmente, ¿qué tengo que atar un cabo al mástil? Claro. De 20 metros, por ejemplo, en la otra punta del cabo poner la boya y tirarla al agua mientras voy navegando. Sí, pero la recta roja esa que tenés ahí la tenés que hacer con la embarcación digamos, amarrada, ¿sí? La escala graduada que vos vas a tener acá. Sí, imagínate que soy un regatero y dibujo en la parte del barco, porque soy un fanático con pintura, una regla de estas. Listo. Que me dice el ángulo. ¿De acuerdo? Sí. Obviamente que nunca lo vi en ningún barco, pero digo, lo planteo. No. Nadie lo hace esto. Lo que estoy haciendo es explicarles cómo se puede medir el abatimiento de un barco. Correcto. Yo lo exagero para entenderlo bien. Entonces, agarro el barco y dibujo una regla en la popa y le pongo la escala de grados. ¿Sí? Ato un cabo al mástil, del otro lado le pongo una boya y lo tiro al agua. ¿De acuerdo? Sí. Y voy enseguida navegando como mostraste en la foto anterior. Bien. En la que me voy desplazando una cierta cantidad de grados a Sotavento. Sí. Bien. La boya que está flotando, si yo miro para atrás de la embarcación, ¿de qué lado la veo? ¿De estribor o de Barlovento? De Barlovento. De babor. Siempre de Barlovento. O sea, del sentido contrario al que. Siempre, digamos, del lado de donde viene el viento la vas a ver, porque vos te estás cayendo para el otro. Claro, y creo esta que soga
El barco... te marcaría... Perdón. Dale, Pablo. No, creo que, o sea, el barco va a sotavento, pero al cabo queda barlovento. ¿Entendés Exacto. cómo sería? El barco se va a sotavento, se va con el viento, pero la soga cae opuesto, cae para el lado de barlovento. Exacto. Esa soga, en esa marca al final del barco, me va a marcar un ángulo. Sí. Pongamos 15 grados. Bien. Ese es el ángulo del abatimiento. Esos 15 grados son los que yo me voy desviando a mi objetivo, digamos, a mi destino. Ese ángulo es el abatimiento causado por el viento. Es eso. No es lo que vos te vas desviando de tu objetivo porque después tenés una componente más. Habíamos hablado de que había 3 componentes en el movimiento del barco. Dijimos, una es la fuerza de propulsión, que es la que me da el rumbo. La otra es lo que me resbalo sobre el agua, que es el abatimiento. Y la tercera es la deriva. ¿Sí? Cuando tuvieron la clase pasada con Cristian les hablaba de una fuerza que producía el abatimiento. Y está bien eso. Pero lo que no está bien es que a la hora de calcularlo, nosotros lo manejamos con un número de un ángulo y no con una fuerza. No lo calculamos con una fuerza porque sería prácticamente imposible hacerlo. ¿Ok? Entonces, la simplificación que hace toda la, todos los nautas es que el abatimiento se considera un ángulo. Se considera un ángulo de caída. Y ahora vamos a ver cómo funciona enseguidita. Una consulta, Claudio. Sí. En el caso nuestro, que sería navegación costera, ¿sí? Sí. Vos pusiste el ejemplo del ángulo, del violín, con la boya, todo bárbaro. Sí. Haciendo navegación costera, en realidad la deriva y el abatimiento lo podemos calcular con un punto fijo también, ¿o no? La deriva sí, el abatimiento no. De todas maneras, ya que entraste por ahí, y como para empezar a descomprimir el tema y que nadie se vuelva loco, van a ver en 2 minutos que para el nivel de timonel, el abatimiento y la deriva no se consideran. O sea, se consideran 0. Pero yo no les puedo decir que es 0, yo les tengo que decir lo que es y después les digo, no lo consideramos para el cálculo del rumbo. ¿Está bien? Porque como tu área de navegación siempre es a vista de costa, el timonel puede corregir fácilmente una ubicación que en todo caso está desviada por el abatimiento o por la deriva. Pero eso viene dentro de un par de minutos después de que miremos cuál es la deriva. Allí, igual al tener en este tipo de navegación un rumbo imposible, aunque la puedas calcular y sacar exactamente el rumbo que deberías poner para compensar todas las demás fuerzas, no siempre te sería útil porque tenés el factor del rumbo imposible que quizás te coincide con el rumbo que vos quisieras ir. Entonces, está bien, pero la cuestión es... No lo trasladás a la carta, digo. No, claro, pero la cuestión es, cuando vos corregís por abatimiento y por deriva, vos vas a llegar a un ángulo de navegación. Ese ángulo de navegación te va a dar tu próxima posición. Para eso sí. Perfecto. Exacto. Ahí sí, ahí ya va perfecto. Tierra. Listo. O sea, vos vas a ya lo vamos a ver enseguida. Listo, no quiero adelantarme. Listo, 2 minutos de que vemos un cachito la deriva y lo vemos. Venga, ahí dice, queriendo ir acá, en realidad llegaríamos al punto rojo. O sea, si bien nuestra proa siempre va a estar apuntando al punto blanco, en verdad llegamos al punto rojo. Con la proa siempre apuntando en la misma dirección. La proa no cambió de dirección. Por eso que eso es un resbalamiento sobre el agua. ¿De qué cosas depende el abatimiento? Bueno, principalmente del ángulo con el que nos entra el viento. El abatimiento es máximo en ceñida, y en popa, ¿cuánto será el abatimiento? 0. Cero, claro, porque en popa no me desvío del rumbo. O sea, quizás la corriente también te podría... Estamos hablando de abatimiento por ahora, solamente de abatimiento. Claro. Ahora después vamos a llegar a la corriente, pero el abatimiento, que es el resbalamiento contra el agua, depende del ángulo del viento. Es máximo en ceñida y es 0 en popa, ¿sí? Y va bajando en la medida en que pasamos de fuerza de succión a fuerza de empuje, ¿ok? O sea, va siendo más chico en la medida que nos vamos con vientos de proa hacia la popa.
Después depende, por supuesto que del tipo de obra viva, qué tipo de casco tenemos, si tenemos un casco que es plano, si tenemos un casco que es muy redondo, si tenemos un quillote corrido o tenemos un quillote tipo como una espada, depende de la obra viva, depende de lo que haya de abajo del agua. Depende, por supuesto, del tipo de aparejo y además de cómo están trimadas las velas. Una vela mal trimada que tiene mucha potencia, que está muy redonda, les va a dar una componente de abatimiento mayor que una vela que está plana, ¿sí? Y donde el ángulo lateral está minimizado. Y depende también de la intensidad del viento. A más intensidad de viento, más abatimiento. Imaginen una situación navegando con un montón de viento, como en este caso, ¿sí? Va a tener más abatimiento que un barco que navega con 12 nudos. Fíjense que en el caso del barco tiene un timón que está todo afuera. ¿Lo ven acá en la popa a la izquierda? Que hay un timón que está afuera. Sí. Estos barcos mangudos de popa con diseños modernos normalmente tienen 2 timones para que siempre haya uno en el agua. Pero yo estoy mejor agarrado si tuviera los 2 timones en el agua que si tuviera uno. ¿Sí? Bien, así que el abatimiento depende de todos esos factores. Y como depende de tantos factores, lo único que nosotros podemos hacer es medirlo con el método que les mostraba recién y meterlo en una formulita como un ángulo y no como una fuerza. ¿Ok? Bien, hasta acá lo que dijimos de abatimiento. Veamos ahora el tercer componente del movimiento del barco. Acuérdense que dijimos propulsión, abatimiento y deriva, y es la deriva. ¿La deriva qué es? El resultado del movimiento del agua sobre el casco, o mejor dicho, sobre el fondo. ¿Sí? Si ustedes están en el Luján, un día que hay bajante y tienen las velas bajas, ¿qué va a pasar con el barco? Se va a ir para afuera. ¿Sí? O sea, va a flotar como un camalote y ese camalote los va a llevar afuera. Ya creo que todos tuvieron la oportunidad de navegar el Luján de manera transversal y fijarse cómo se corría la costa de una manera extrañísima, para un lado o para el otro, según estuviera subiendo o bajando. Esa componente es lo que se llama la deriva. Y por supuesto que la deriva es más importante en los ríos interiores y cerrados que en los ríos abiertos, ¿sí? Que se mide respecto de un punto fija a tierra y que es más significativo en embarcaciones de mayor velocidad. Antes alguien me había hablado de un crucero y cómo incidía en el crucero el tema de los rumbos y demás. Y bueno, un crucero que navega a 25 o 30 nudos, una corriente de 1,5 nudos no es tan importante. No significa el 5% de su velocidad. Ahora, si ustedes van en un velero que navega a 6 nudos y tiene una corriente de 1,5 nudos, allá están hablando de un 25% de influencia. O sea, para nosotros veleristas que navegamos a velocidades bajas respecto de la corriente, el factor de la deriva es muy importante. Les hago un dibujito. Claudio, para tengo que... una consulta. Sí. Sobre la deriva. En el caso de extremo de naufragio, por ejemplo, si yo me quedo, me quedo a la deriva, no siempre voy a llegar a costa, entonces, ¿no? Depende de si sube o baja el río. Disculpe, no te alcanzo a escuchar. A entender lo que decís. Si yo estoy en naufragio, ¿no? Y me quedo a la deriva, ¿no siempre voy a llegar a costa? No. Si vos estás escúchame, si vos estás en un naufragio y quedás a la deriva, lo que va a pasar es que te van a ir a buscar para el lugar donde van las corrientes predominantes en el lugar donde estás. O sea, van a buscar van a pensar que vos quedaste flotando sin velocidad respecto del agua y que te vas a ir moviendo con la velocidad con la que se va moviendo el agua. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando te vayan a buscar, y ojalá nunca pase, pero si te tuvieran que ir a buscar, te van a buscar ¿cómo se llama? En el sentido de las corrientes hacia dónde va. Bien, ahora si se ve esto, supónganse que es hacia el agua, y nosotros lo que queremos es medir la velocidad de la corriente. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, este no es... quedó espantoso. Vamos a cambiarlo porque quedó muy feo.
Este es nuestro barco. ¿Sí? Pónganse que este es nuestro barquito. ¿Sí? Y para medir la velocidad de la corriente, lo que yo tengo que hacer es fijarlo respecto de qué cosa. ¿Respecto del agua o respecto del fondo? Si quiero medir la velocidad de la corriente. El fondo debería, ¿no? La corriente Bien, respecto del fondo. Entonces lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que tirar un fondeo con Tutti li Fiocchi, esperar que el barco se sitúe con la corriente, y si el barco, o sea, bajar las velas, por supuesto, si el barco no se orientara con la corriente, lo que puedo hacer es tirar por popa un balde, que eso creo que con Damián alguna vez lo hicimos. Tiramos un balde un poquito más lejos, el balde se va a funcionar como un ancla de mar y el barco se va a terminar alineando a la corriente. ¿Ok? Entonces yo podría mirar en el compás directamente hacia dónde apunta la proa, y hacia dónde apunta la proa es la dirección desde la que viene la corriente. Con lo cual, si mi proa apunta, digamos, sí, a los 20 grados, ¿sí? ¿Cuál es el rumbo de la corriente esa? La dirección de la corriente. 200. Si la proa ¿El rumbo apunta... verdadero o el magnético? Sí, hablamos de rumbo verdadero. Hablemos de rumbo verdadero. Si viene de frente es 200. Exacto. O sea, son 180 grados más. Porque acuérdense que el viento viene y la corriente va. A mí lo que me interesa de la corriente es ver para qué lado está yendo. ¿Ok? Entonces, si yo pude lograr orientar el barco con la dirección de la corriente, porque lo fijé con un ancla de mar, acá hay alguien que está marcando, ahora después lo vamos a ver. Si pude orientar mi proa con la dirección de donde viene la corriente está yendo para el otro lado. O sea que si apunto a 20, la corriente va a 200. ¿Está bien? Y la velocidad de la corriente es sencilla medirla, porque ustedes tienen la eslora de la embarcación, porque las esloras de la embarcación están en la matrícula, y van a ver que van a pasar cosas, ni siquiera tienen que tirar un corcho o un papel en el agua, van a ver que van a pasar burbujas a las que le van a poder medir el tiempo que pasa desde que pasa navegando por acá, hasta que se va corriendo y llega acá. ¿Sí? Ustedes miden ese tiempo, tienen la distancia, porque la distancia es ¿cómo se llama? Es la eslora de la embarcación, y ustedes saben que velocidad es distancia sobre tiempo, y con eso pueden medir la velocidad de la corriente, sabiendo cuánto tarda en pasar una burbuja, un camalote o lo que fuera, flotando en paralelo a la embarcación. ¿Sí? Esto tampoco se calcula, estos cálculos no se hacen a nivel de timonel. Así que ahora vienen las noticias mejores, por lo menos respecto de esta cuestión. Bien. La suma de las tres componentes que vimos hasta ahora, que es el rumbo verdadero, más el abatimiento y más la deriva, es lo que da el movimiento del barco. ¿Cómo se va a mover ese barco? Bueno, ese barco se va a mover impulsado por el viento, con el resbalamiento que tengo sobre el agua, que es el abatimiento, y con la deriva. ¿Sí? Esa es la manera en la que se va a mover este barco. Por ejemplo, el barco que tenemos acá navegando tiene un rumbo verdadero, tiene un abatimiento y además tiene una corriente que le agrega velocidad. ¿Está bien? ¿Cuál es la noticia que viene a simplificar el tema? ¿Qué es RS allí? A ver, perdón. Lo que está en blanco que dice RS, ¿qué sería? ¿Rumbo? La verdad que no sé qué quiere decir. Pero ese sería el rumbo corregido por abatimiento. Claro, me imaginaba eso. No lo encontraba en la fórmula, por eso. Sí, no está en la fórmula y es un error del dibujo, pero es el rumbo corregido por el abatimiento. Porque fíjense que es el rumbo verdadero,
más el abatimiento. En esta fórmula que está acá, la derrota verdadera es un vector, el rumbo verdadero es un vector, el ángulo no es un vector, para simplificación, el abatimiento no es un vector, sino que es un ángulo, y la deriva es un vector. Entonces, cuando van a resolver esto a nivel de patrón, lo que terminan haciendo es una suma vectorial, donde meten el abatimiento dentro del rumbo, y con eso salen los números. La buena noticia es que para el nivel de timonel, nosotros vamos a hacer todos nuestros cálculos sin abatimiento y sin deriva, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide el programa de prefectura. Y como vimos antes, que la derrota verdadera, que el rumbo verdadero es el rumbo magnético más la declinación actualizada, termina siendo nuestra fórmula general de la derrota verdadera, termina siendo el rumbo magnético más la declinación actualizada. ¿Se entiende eso? Esta es la simplificación que hacemos para dar a nivel de timonel cómo hacemos para llegar de un lugar a otro. O sea, lo único que vamos a tener que calcular va a ser el rumbo verdadero y después darle al timonel el rumbo magnético. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Me gusta porque hoy preguntaron un montón, y eso la verdad que me deja muy tranquilo, porque si preguntan es que hay dudas, y si se aclaran las dudas estamos como mucho mejor. ¿Cada cuánto tiempo cambia la corriente? A ver, en el Río de la Plata vos tenés 2 pleamares y 2 bajamares por día. O sea que vas a tener 2 corrientes de llenante y 2 corrientes de vaciante por día. Y en la carta, y ahora vamos a pasar a la carta de vuelta, vas a ver cómo están indicadas las corrientes. Ahí está. Ahí vemos la carta. Mirá, vamos a ir acá. Acuérdense que la corriente de llenante siempre tiene como unos pelitos. Sí. Fíjense, ahí tienen la corriente de llenante y la corriente de vaciante. ¿Sí? La corriente de llenante es la corriente de la creciente y la corriente de vaciante es la corriente de la decreciente. Fíjense que no tienen el mismo sentido y tampoco tienen la misma intensidad. ¿Sí? Ahora, pasa en el Río de la Plata cosas rarísimas. Por ejemplo, si alguno tuvo oportunidad de estar fondeado en el San Antonio, van a ver que la corriente del San Antonio es normalmente de vaciante, o sea, de bajante. Y sin embargo el nivel del río sube y baja. ¿Sí? Porque el San Antonio acompaña al Luján. En el Luján no, en el Luján la corriente a veces es para arriba y a veces es para abajo. Pero en el San Antonio, que es un río de mucha corriente, siempre hay corriente de bajante. Igual que en el Paraná. En el Paraná la corriente baja todo el tiempo y a veces el nivel del río sube. ¿Ok? Con lo cual, el tema de la corriente hay que analizarlo por zonas de navegación, usando la carta, porque en la carta están los valores medios de la corriente de llenante y de la corriente de vaciante. ¿Quedó contestada, Dami, la pregunta con eso? Perfecto. ¿Sí? Bueno, Pero vamos a... la unidad de medida que se ve ahí, 0,8 kN, son kilonewtons. No, son nudos. Nudos. Un nudo es una milla en una hora. ¿Está bien? Ah, pensé que era fuerza. Ok. No. Nosotros las distancias las medimos en millas y las velocidades se miden en nudos. Un nudo es una milla por una hora, por hora. O sea que si vos vas a 20 nudos, quiere decir que en una hora vas a recorrer 20 millas. Montón. Claro. ¿Sí? Si quieren, para saber el equivalente a kilómetros por hora, es el doble menos el 10%. O sea que 20 nudos son 40 menos 10, son más o menos 36 kilómetros por hora. Que en la tierra por ahí nadie se asusta, pero en el agua es un montón de velocidad. 20 nudos es mucha velocidad. Entonces, yo les propongo para ver este tema hacer, no un ejercicio, pero un mini cálculo de un rumbo entre 2 puntos cualesquiera, y vemos que a ver qué pasa con el rumbo magnético, con el rumbo verdadero. Espérenme que no se me enfoca la cámara, así que la apagamos y la prendemos de vuelta.
¿Qué pasa con el rumbo magnético y con el rumbo verdadero? Bien. Ahí tienen eso es el canal Mitre, ¿sí? Ese canal Mitre es la zona de cruce. Fíjense que arriba hay una línea de puntos entre la boya B, que es esta que está acá, y la boya A, que es esta que está acá. Ahí hay una línea de puntos, ¿sí? Esa es la manera por donde uno tiene que cruzar el canal Mitre cuando va de San Isidro, que queda acá, a Colonia, que queda para este lado. O sea, para donde apunta la lapicera, para allá queda Colonia. Cuando uno llega acá tiene que hacer este rumbo. ¿Por qué? Porque todo lo demás, esa área de refulado, es donde tiran ¿cómo se llama? Donde tiran la arena que sacan del dragado del Mitre. Entonces vamos a calcular, a ver, cuál es el rumbo verdadero con el que yo tengo que ir desde la boya B hacia la boya A, ¿sí? Y cuál sería el rumbo magnético que le tengo que comunicar al timonel. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo tengo que ir de la boya B a la boya A, lo que hago es, me paro, primero pongo en cuadratura yo sé que ustedes no lo ven en cuadratura, porque no ven el fondo, pero tómenme que está en cuadratura. Me paro en la boya B, ¿sí? Y apunto con mi talco, mejor dicho, con el brazo del talco, hacia la boya A. ¿Ok? Ahí en el margen van a ver un ángulo. ¿Qué ángulo dice ahí? 52. 53. ¿Cuánto, perdón? 65 me da a mí, ¿puede ser? No, no, fíjate pará. que está entre 50 y 60. Sí, 52, está. 54. 52, 53, cerramos en 53. 53, sí. 53, bien. ¿Qué es 53? ¿Qué sería ese 53? ¿Qué representa? Rumbo verdadero. Sí. Representa el rumbo verdadero 53 con el que tengo que ir de la boya B hacia la boya A. ¿Ok? Y en el compás tengo que poner 43, ¿no? En el compás, ¿cuánto tengo que poner? 43. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Yo no sé si es 43 o si es 63, pero vamos a hacer la cuenta y lo vamos a sacar entre todos. A ver. Nosotros dijimos que el rumbo verdadero, el rumbo magnético, más la declinación actualizada. ¿Está bien? Con lo cual, el rumbo magnético es igual al rumbo verdadero menos la declinación actualizada. ¿Ok? El rumbo magnético, entonces, es el rumbo verdadero, dijimos que era 53, ¿sí? Y acá va menos la declinación actualizada. ¿Y la declinación actualizada era cuánto? Menos 10, menos, más. Es menos 10, porque es hacia el oeste. Es menos 10. ¿Ok? Con lo cual, el rumbo que le vamos a dar al timonel es de 63 grados. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Sí. Acuérdense que el norte verdadero, o mejor dicho, que el norte magnético está hacia la izquierda del norte verdadero en esta parte por lo menos del mundo. Entonces, cuando tengamos que marcar un rumbo, ¿sí? El rumbo verdadero siempre va a ser más chico que el rumbo magnético. Entonces tiene sentido que el rumbo magnético sea 63 grados y que sea 10 grados más grande que el rumbo verdadero. Pregunta, Carlos, Sí. perdón, Claudio. Sí. Esto es el menos 10 para nosotros, ¿es solo en el hemisferio sur? ¿En todo el hemisferio sur? ¿Del lado este y oeste? ¿O es solo en el hemisferio oeste? No. Estos menos 10 es en la zona, vos lo vas a sacar de la carta de la zona en que navegues. Yo les mostré en la clase pasada un mapa de declinaciones magnéticas. No sé si lo recuerdan. Sí, pero mi pregunta es más allá, digamos. El para signo siempre es ponerlo en negativo. contexto en el mundo, ¿sería en el tercer cuadrante del mundo o en el segundo y el tercero?
No, no entendí la pregunta, repetímela, por favor. No la El menos alcancé. 10. El menos 10. Sí. Aplica para todo lo. Si yo parto el mundo en 4 pedazos. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sería para el tercer cuadrante? No. No sería para el tercer cuadrante. Mirá. Ahí te voy a mostrar para qué cuadrante sería, porque lo vimos en un dibujito la vez pasada. Esperá. A ver si ahí se ve la pantalla del mundo con unos colores azules y rojos. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí. Bueno. Perfecto. La línea verde que separa el azul del rojo es la línea donde la declinación magnética es 0. Todo lo que es azul es hacia el oeste. Todo lo que es rojo es hacia el este. Con lo cual, mientras vos estés sobre algún lugar donde hay una línea azul, tu declinación va a ser oeste y por lo tanto negativa en su valor. Y cuando estés sobre la zona roja, tu declinación va a ser este y por lo tanto positiva en cuanto a su valor. Ah, ¿Sí? ok, no lo puedo dividir ni siquiera lo puedo dividir en cuadrantes. No, por eso lo que te decía antes yo era que lo que vos tenés que mirar es la carta de la zona donde vas a navegar. Claro. En la zona de la Paloma, la declinación magnética es de 20 grados. 20 grados. Es un montón más. Y fíjate ahí que si te vas hacia el noreste de Brasil, tenés un lugar donde hay 30 grados de declinación magnética. 30 grados es como una guarangada. O sea, vos navegás 90 grados rumbo magnético y estás haciendo 60. O sea, queriendo ir a Colonia vas a San Juan, o queriendo ir a Montevideo terminás en Colonia. Esa es la diferencia grosera, ¿no? Es muy importante. 10 grados es muy importante. Nosotros tenemos la ventaja de que navegamos a velocidad de espacio y podemos corregir todo el tiempo. Pero si Damián le erra por 30 o Juan Pablo le erra por 10 grados a un rumbo, van a parar al carajo. O sea, van a parar a cualquier otro lado. ¿Sí? Es muy significativo 10 grados, es muy significativo. Lo van a dimensionar a la medida que vayan haciendo navegaciones más largas. ¿Está bien? La navegación más larga que nosotros hacemos como timoneles, normalmente es a Colonia, y una vez que ustedes hacen la primera parte del cruce, que es, vamos a cambiar de pantalla de vuelta, total, es barato. Una vez que ustedes hacen la primera parte de la navegación, a ver si se enfoca, un momento, vamos a enfocar de vuelta. ¿Sí? La primera parte de la navegación es salir de San Isidro y llegar al cruce del canal Mitre, que sería ese tramo que está ahí. Una vez que ustedes cruzan el Mitre y llegan acá y se ponen a navegar a 90 grados, en cuestión de 1 o 2 horas empiezan a ver la costa uruguaya, porque la costa uruguaya no está tan lejos. ¿Sí? La empiezan a ver y Colonia tiene la particularidad de que en Colonia hay una especie de quiebre en la costa. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver, lo que van a ver es, van a ver la tierra, ¿sí? A ver si alcanza a ver bien. Lo que ustedes van a ver, van a ver todo esto tierra, y acá como que se corta. Entonces, cuando vayan navegando a Colonia, le van a apuntar con la proa del barco al lugar donde termina la tierra. Y después cuando se acerquen irán corrigiendo, pero en verdad la forma de la tierra ahí en la zona de Colonia hace que uno vea, como viene navegando desde el oeste, desde acá, uno ve tierra, y acá nada. Entonces le vas apuntando ahí. ¿Sí? Okay. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué más? Yo creo que... Creo que acá ya casi estábamos. Un segundo más. Bien. Vale perderse en el primer viaje, ¿no? ¿Cómo? Vale perderse en el primer viaje, digo.
Y yo les diría que traten de no perderse ningún viaje, porque cuando te perdés, te puedes meter en alguna situación peligrosa. Lo que vale, sí, seguro en el primer viaje es hacerlo con alguien que ya lo haya hecho. O sea, la primera vez que vayan a Colonia, vayan con alguien que haya cruzado. Si tienen la posibilidad, y si no, estudien mucho la carta, pregunten mucho, hablen con gente. O sea, la gente que está en el río comparte sus experiencias de manera muy abierta y todo el mundo digamos, en las charlas de Quincho se cuentan historias de monstruos marinos y ese tipo de cosas, pero siempre hay cosas que se pueden obtener de ahí. Como saber cosas que no están en ningún lado, o que no las viste, o que no las tenías previstas. Siempre hay, cuando ustedes vayan a navegar a un puerto, fíjense qué cosas hay cerca, piensen a dónde irían a parar si les tocara una tormenta de cual o tal lado, cuál sería el rumbo de escape, para dónde apuntarían, qué harían. O sea, hay todas situaciones que hay que tratar de tener pensadas y que lo único que les va a ir dando eso va a ser el tiempo de navegación y la experiencia que vayan adquiriendo. Nosotros le damos el ABC, los acompañamos en los primeros pasos, pero después cada cual va a hacer su camino y llegará a donde quiera llegar, ¿no? Pero hablen con todo el mundo, pregúntenos a nosotros, que digamos, estos primeros viajes que van a hacer ustedes los hicimos muchas veces, entonces está bueno averiguar, informarse y ir siguiendo un poco los consejos y las cosas que le puedan ir aportando gente que tiene un poco más de experiencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay algunos trabajos prácticos, se los vamos a empezar a mandar mañana, seguramente. Hay de actualización magnética, que les pasamos la semana pasada el link, y después hay de cómo ir de un lugar a otro, marcar distancias y establecer rumbos y demás cuestiones. No es más complejo que resolver algo como lo que resolvimos hoy, pero por ahí en una escala más grande o por ahí por tramos, y eso. Pero bueno, en la medida que ejerciten la carta, lo van a ir aprendiendo a hacer sin ninguna duda, no hay ninguna ciencia oculta acá. ¿Sí? Así que, bueno, por lo que a mí respecta y respecto a este segmento, terminamos por acá. Siguen con los prácticos y con el cronograma de clases que ya deberían tener. Aprovecho para mencionarles, el jueves no va a haber clases teóricas. Previo al tema del fin de semana, hemos decidido no dar clases, así que el Zoom previsto para el jueves no está, va a ser para el próximo martes.